Buenas tardes, hermano. ¿Por qué no saludas a tu hermano que está al lado, verdad? Dale un abrazo, un saludo, ¿verdad? Qué bueno de volverlos a ver nuevamente. Es un gusto estar aquí, un privilegio, ¿verdad? El día de hoy tengo ese privilegio de compartir hoy de la palabra de Dios. Un privilegio. Bien, pues vamos a tomar nuestros lugares, hermanos. Pues antes que nada, les hago llegar el saludo, ¿verdad?, de nuestro pastor Ángel. Él no pudo estar el día de hoy porque tuvo que salir, ¿verdad? Tuvo que salir a una misión junto con los líderes de jóvenes, porque bueno, están viendo el lugar para ver si posiblemente en un futuro puedan ir los jóvenes allá a Veracruz, ¿verdad? Entonces, él no pudo llegar por alguna circunstancia, pero le pedimos a Dios que lo traigan, que vengan con bien, ¿verdad? Que los traigan a toda su familia con bien. Le damos gracias. Vamos a orar, hermanos, vamos a poner en manos de Dios este tiempo, y que sea el Señor hablando a sus corazones. Cerremos nuestros ojos, hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy te damos las gracias por este tiempo, este privilegio que me das hoy de compartir de tu palabra. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Hoy te damos la bienvenida, Señor, porque sabemos que tú estás desde antes de que nosotros llegáramos. Pero te damos las gracias, Señor, porque tú eres el único al que le debemos la gloria y la honra, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Y que seas tú, Señor, obrando, Señor, en esta mañana, para que esta palabra quede sembrada en nuestras mentes, en nuestros corazones, y que la podamos poner por obra. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Bien, hermanos, pues vamos a continuar con el capítulo 17, 17 de Mateo, ¿verdad? Como ya en semanas pasadas se ha venido predicando, o ha venido predicando el pastor Ángel sobre Mateo, ¿verdad? Entonces hoy, el Señor tuvo así hoy designar esta palabra el día de hoy, capítulo 17, versículo 1. Pero esto no es un suceso aislado de lo que se ha venido hablando en semanas pasadas. Si nosotros vemos el capítulo 17 del Evangelio, según Mateo, comienza presentando otro de los grandes acontecimientos de la vida de Jesús, y va enfocado y va rumbo al Calvario, o sea que es la transfiguración. En el contexto podemos ver en el capítulo 16, que desde el capítulo 16, en el versículo 21, el Señor Jesús pues inicia esa travesía, ¿verdad?, de el camino a su muerte. O sea, Él anuncia su muerte, y como podemos ver y observar, Él está anunciando su camino rumbo a la cruz, rumbo al Calvario. Entonces vamos a retomar un poquito esa parte porque es importante. Pues como sabemos, la Biblia pues está dividida así por versículos y capítulos, con el único fin de poder guiarnos más rápidamente, ¿verdad? Pero no quiere decir que se corte ahí la idea o el suceso o el evento, sino esto es continuación. Entonces podemos ver ahí en el capítulo 16, versículo 21, dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. Entonces desde ahí ya el Señor Jesús está anunciando su muerte. Entonces podemos ver que Él está ya anunciando también a sus discípulos, ¿verdad?, lo que va a acontecer, lo que Él va a sufrir, lo que va a padecer.
¿Y con qué fin? Precisamente de poderlos preparar para que ellos sean los siguientes, o ellos tomen ese ministerio después de su muerte y después de su resurrección, porque ellos son los que van a seguir con el ministerio, ¿verdad?, de la palabra. Entonces, la intención aquí del Señor Jesús es que ellos sepan y que ellos vean lo que va a suceder para que de esa misma manera ellos se preparen. Pero bueno, vemos aquí que todavía el Espíritu Santo no está en ellos, por lo tanto vemos que hay muchas cosas que ellos no entendían, ¿verdad? Así como nosotros, por ejemplo, cuando no conocíamos de la palabra, íbamos a la Biblia y pues a lo mejor leíamos, pero no entendíamos nada. Pero cuando recibimos nosotros al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, ¿verdad?, y viene el Espíritu Santo a morar en nosotros, y Él es el que nos abre el entendimiento, ¿sí? Y entonces cuando leemos y venimos a la palabra, podemos ya entender porque Él nos revela, ¿sí? Entonces, entre más nosotros estemos en comunión con Él, orando y leyendo la palabra, el Espíritu Santo es el que nos va a guiar, nos va a abrir ese entendimiento. Entonces aquí en el versículo 22, entonces dice: Pedro, tomándolo aparte, comenzó a revenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces ahí Pedro le está diciendo al Señor Jesús de que no lo haga, ¿verdad?, que no lo haga. Pero ahí ya, bueno, esas son ya de las semanas pasadas que se nos han ya predicado. Entonces ahí Pedro vemos que él está diciendo que tenga compasión, que no lo haga, que por qué va a hacer eso, ¿no? Pero sabemos nosotros que había un propósito del Padre para que nosotros tuviéramos salvación por la muerte y resurrección de Jesús. Entonces, ya aquí volviendo, en el 23 dice: pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, aquí es lo que sucede normalmente nosotros también, que hay veces ponemos las cosas, nuestros propósitos, nuestros planes los ponemos en las personas, no en Dios. Por eso hay veces nosotros nos desviamos, ¿verdad? Entonces aquí le está diciendo el Señor Jesús que se apartara, porque no es como Él quiera, sino como Dios lo había así diseñado y planeado, ¿sí? Entonces más adelante en el 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces ahí vemos pues tres partes. Dice negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirlo. Esas fueron las 3 semanas pasadas de prédica que el pastor nos dio, y en donde vemos y podemos decir que el negarnos a nosotros mismos es que nosotros no hagamos nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre. Por ejemplo, si decimos, nuestra carne me dice: no vayas a la iglesia, pero ¿qué dice el Señor? Que nos tenemos que congregar para ir a escuchar y alimentarnos de su palabra. O sea, no hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Entonces, negarse a hacer lo que nosotros queremos, sino hacer la voluntad de Dios. Y dice tomar su cruz. Entonces todo esto de tomar la cruz, pues vamos a sufrir, ¿verdad? Va a haber un sufrimiento, no va a ser así de fácil. Hay que pasar pruebas, aflicciones, ¿sí? Pero con Él podemos lograrlo, podemos pasarlas, y eso nos va a ayudar para poder acrecentar o incrementar nuestra fe y poder seguir adelante hasta llegar a la meta, ¿verdad? Hasta la meta de un día poder estar en la presencia de Dios. Entonces, y dice: y sígueme. Entonces, el seguir es la salvación, ¿sí? Seguir a la salvación. Porque si nosotros obedecemos, vamos a obtener la salvación, el regalo inmerecido que nos ha sido dado por gracia.
¿sí? Entonces podemos ver ahí que ya desde el capítulo 6 el Señor Jesús viene anunciando y le viene diciendo a sus discípulos lo que va a acontecer. Y ya pasando al capítulo 17, versículo 1, dice lo siguiente, vamos a leer hasta el versículo 9, dice: 6 días después, o sea, 6 días después de todo esto, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Hasta ahí, hermano. Entonces, aquí vemos el tema de la transfiguración, ¿sí? Entonces, ¿qué es la transfiguración? Bueno, la transfiguración proviene de una palabra griega, ¿verdad?, que es metamorfeo, que es cambio, ¿sí? Una transfiguración es un cambio. Por ejemplo, si buscamos una definición, ¿verdad?, en el diccionario de lengua española, nos dice que ¿cómo se llama? La transfiguración es la transformación que experimentan determinados animales o especies en su desarrollo biológico, y que afecta no solo a su forma, sino también a sus funciones y a su modo de vida. O sea, podemos ahí hablar si hablamos de los seres de animales, los anfibios, los insectos, ¿verdad? Todo este tipo de clases, ¿verdad?, de animales, surgen una transfiguración, una transformación, un cambio. Un cambio muy clásico, muy común que podemos ver es cuando el gusanito, el capullo, el gusanito, abre y se convierte ¿en qué? En mariposa, ¿verdad? Entonces ahí vemos ese acontecimiento, ¿verdad?, de lo que es la transfiguración del cambio. Entonces, aquí dice que, volviendo al versículo 1 del capítulo 17, dice: 6 días después de lo que el Señor les había dicho a los discípulos, dice que tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, o sea, a sus 3 discípulos. ¿Por qué no tomó a los 12, verdad? ¿Por qué? Porque siempre no es que haya preferencias, porque dice la palabra y dice el Señor que Él no hace acepción de personas, pero siempre hay un grupo que está más allegado, ¿no? Un grupo que donde comparten de alguna manera más las cosas, a lo mejor más de más cuidado, ¿no? Es decir, un grupo más reducido donde hay más comunicación, ¿sí? Entonces podemos observar a lo largo de la palabra de este caminar del Señor Jesús durante su ministerio de 3 años, podemos ver que, pues, entre comillas, pues siempre jalaba a Pedro, a Jacobo y a Juan. Sabemos que Jacobo es Santiago, ¿verdad? Pero aquí, bueno, lo manejan todavía como Jacobo. Entonces vemos que hay ahí a estos 3 discípulos
que dice que lo sube, ¿verdad? Los llevó a un monte alto. Los lleva a un monte alto, ¿sí? ¿Y por qué a lo mejor pensar por qué los llevó a estos 3 discípulos? Pues porque seguramente eran los que estaban más interesados de alguna manera en conocer más de las cosas de Jesús, a lo mejor más entendidos, etcétera, porque si llevaban a todos, pues a lo mejor no le iban a dar la importancia, ¿verdad? Entonces, aquí nada más, pues hace mención de que sube al monte con estos 3 discípulos, y aquí dice que sube a un monte alto. Si nosotros vamos al Evangelio de Marcos, al Evangelio de Lucas, pues vemos ahí varios pasajes que son paralelos a la palabra que hoy estamos dando, ¿verdad? Que son paralelos y que nos ayudan precisamente para poder entender un poquito mejor los acontecimientos. Esa es la finalidad, ¿verdad? De los pasajes paralelos, el complementar, el poder buscar que darle más, que a un pasaje se le dé más luz, ¿verdad? Para poder entender mejor las escrituras. Entonces vemos ahí que habla de un monte alto. Todo hace parecer, de acuerdo a Marcos, que es el monte Hermón, ¿sí? Porque también hay varios montes ahí que, por ejemplo, el monte Tabor también, un monte alto, pero todo hace parecer que fue en el monte Hermón. Estas dimensiones de este monte alto, dice que estaba a 25 kilómetros de la ciudad de Cesarea de Filipos, ¿verdad? Y a 2.800 metros de altitud sobre el Mediterráneo. O sea, era una montaña alta. Dice que tenía 3.000 metros sobre el nivel del mar de Galilea y 3.400 metros sobre el mar Muerto. Entonces es un monte o una montaña bastante alta. Entonces dice que sube con ellos a ese monte alto, porque aquí, pues, de acuerdo a lo que está describiendo la palabra, es que buscó un lugar donde estuviera aislado, ¿no? Aislado, para poder él llevar a cabo este evento de la transfiguración. Porque, por ejemplo, vemos también el monte Tabor, ¿sí? Este monte Tabor, pues dice que en la parte alta había una ciudad ahí construida y que estaba fortalecida, o sea, estaba protegida. Entonces esta montaña pues realmente no era de alguna manera apropiada para que pudiera acontecer este evento de la transfiguración. Entonces todo hace pensar que la montaña o ese monte es Hermón, ¿sí? Entonces dice que este monte es tan alto que se puede ver perfectamente desde el mar Muerto y al otro extremo de Palestina, a más de 150 más o menos kilómetros de distancia, ¿sí? Es como, por ejemplo, si ahorita dijéramos el Popocatépetl, ¿no? Que está hacia este lado, ¿no? Que cuando está una visibilidad clara o que no hay nubes, pues se puede ver a simple vista, y eso pues está más o menos que a 200 kilómetros, hay un promedio, ¿no? Aunque sabemos que el Popocatépetl pues tiene una altura un poco mayor, de 5.000 metros, pero bueno, es algo para poder un poquito entenderlo. Entonces dice que los llamó y los llevó a ese monte alto. En el versículo 2 dice: y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Entonces aquí podemos ver esa transfiguración, ese cambio, ¿verdad? Donde dice que el Señor Jesús resplandeció su rostro como el sol. O sea,
vemos por ejemplo al sol cuando está en su mero parte alta, ¿verdad? Donde está su luz es tan fuerte que no se puede ni ver al sol, porque si sostenemos la vista, pues nos lastima. Entonces dice que así es, que resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y podemos ahí ver también en Marcos 9:2, vamos a Marcos 9:2, por favor, en el Evangelio de Marcos 9:2. Dice, vamos a ver que es el mismo evento, pero aquí está narrando Marcos. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes. ¿Sí? Entonces podemos ver aquí que habla que sus vestidos se hicieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Entonces vean, es algo sublime, algo que aquí en la tierra no existe, esa blancura. ¿Sí? Entonces vemos aquí en Marcos 9:3 que aquí nos da un poquito más de claridad, ¿verdad? Cuando dice que tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Entonces vean lo que estaban ellos, los discípulos, lo que estaban viendo, ¿verdad? Ese rostro como el sol resplandeciente. Bien, volvemos al versículo 3 de Mateo, de capítulo 17, y dice, y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces, ahí dice que no nomás vieron al Señor Jesús, sino vieron a Moisés y a Elías hablando con él. Bueno, si nosotros analizamos un poquito más la palabra, la pregunta sería aquí, ¿cómo es que los discípulos identificaron o supieron que era Moisés y que era Elías? ¿Verdad? ¿Cómo supieron? Si sabemos que Moisés y Elías, pues ellos ya habían pasado, ¿verdad?, en la historia siglos antes. Entonces, ¿cómo es que los conocieron? Bueno, pues ahí hay algo bastante interesante. Pues la razón ahí es que cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, el Espíritu Santo abre el entendimiento. En ese entonces estaba bajando la gloria de Dios en ese momento. Entonces la gloria de Dios, el mismo Padre hace que ellos sepan quiénes eran. Entonces por eso ellos con esa firmeza dicen que se le aparecieron Moisés y Elías. O sea, ellos supieron que eran Moisés y Elías y que estaban hablando con el Señor Jesús. En el versículo 4 dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. O sea, una enramada podría decirse que es un tabernáculo, ¿no? O sea, realmente pues no sabían lo que estaban diciendo. Así como igual, de la misma manera, hay veces nosotros no entendemos y decimos a veces cosas que pues son incorrectas, ¿verdad? Por eso a veces, bueno, necesitamos pues que el Espíritu Santo nos revele para no caer en situaciones o herejías, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo precisamente esa situación de que están viendo la gloria de Dios. Entonces ven a Jesús, a Moisés y a Elías ahí. Dice que estuvieron pues conversando, ¿verdad? Hablando, ¿sí?
Y dice que mientras eso sucedía, una nube de luz los cubrió. Entonces podemos ver esa nube, ¿verdad? Esa nube que siempre estuvo con el pueblo de Israel, que siempre los guió durante el desierto. Esa nube vemos, pues, ahí la cobertura de Dios. Vemos la presencia de Dios, ¿verdad? Sobre esa nube. Entonces dice que cubrió, bueno, una nube los cubrió de luz. Dice, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Sí? Entonces, aquí son varias cosas que vamos a ir analizando. Miren, realmente esto es, pues, espiritual, ¿no? O sea, ver lo que nosotros no podemos ver con nuestra vista, abrir nuestros ojos espirituales para poder entender un poquito de lo que estaba aconteciendo aquí, ¿sí? Entonces, vemos, por ejemplo, ahí si nos vamos a Juan 17:5, si me acompañan, por favor, al Evangelio de Juan 17:5. Vean lo que está diciendo el apóstol Juan. Dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué nos está diciendo aquí el apóstol Juan? Pues realmente que el Señor Jesús le está diciendo: glorifícame tú al lado tuyo. O sea, quiere decir que el Señor Jesús estuvo allá con el Padre, ¿sí? Porque dice: con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces Jesús ahí le está diciendo que lo glorifique. Entonces nos deja ver que Jesús estuvo antes allá, en la eternidad, en el cielo. Pero Él se hizo hombre, ¿verdad? Él se encarnó y se hizo hombre para poder cumplir el propósito por el cual el Padre lo envió, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos deja ver esto? Pues realmente que el Señor, pues de alguna manera no tenía la necesidad de morir, ¿sí? Eso es realmente uno de los significados de la transfiguración. O sea, Él no tenía la necesidad de morir, ¿sí? Entonces no había motivo por el cual tuviese que pasar por la muerte y sufrir todos esos maltratos, ¿sí? Porque Él mismo ya estaba allá. O sea, Él, si hubiera querido, pues Él le hubiera dicho: pues llévame, o sabes que no quiero hacerlo, pero no es lo que Él quería, sino lo que el Padre le había mandado hacer, ¿verdad? Que tenía que subir a Jerusalén para ser crucificado y luego resucitar. Entonces, esta podemos ver aquí la gloria, ¿verdad? La gloria de Dios que es revelada precisamente a los 3 discípulos. Lo que en segundo lugar podemos ver, o que nos puede llamar la atención, ¿sí, verdad? Es lo que es los personajes que están ahí, que es Moisés y Elías, ¿sí? ¿Por qué está Moisés y Elías? ¿Por qué no está, por ejemplo, David? ¿Por qué no está, pues sí, algún otro siervo, ¿verdad?, del Antiguo Testamento? ¿Por qué tiene que ser Moisés y Elías? Pues aquí hay algo bien profundo. Miren, Moisés está ahí porque él representa a la ley de Dios. Y Elías representa a los profetas.
Entonces, por eso son las dos figuras que se ven y que aparecen con Jesús. Por eso ahí en el versículo 3 dice: y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Entonces, aquí podemos ver que el Señor Jesús estaba fortaleciendo su fe delante de la gloria ahí del Padre, ¿verdad? Y estaba Moisés y estaba Elías. Si nos vamos un poquito más atrás, vemos aquí, por ejemplo, que Moisés sí murió, ¿verdad? Moisés sí murió. Vamos a Deuteronomio 34, si me acompañan. Deuteronomio 34. En el versículo 5 dice: y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepulcro hasta hoy. Entonces quiere decir que Moisés murió y fue enterrado por el mismo Dios, ¿sí? Él lo enterró. Entonces, por eso que Moisés aparece ahí en la gloria, está en el cielo, ¿verdad? Está junto al Padre. Y Elías no murió. Él fue arrebatado de aquí de la tierra. Y él también estaba ahí. Entonces, pues aquí surge otra situación, ¿verdad? Se supone que nosotros tenemos que morir y un día también resucitar para estar allá con nuestro Padre Celestial. Pero si vemos a Elías no murió, sino él fue arrebatado vivo. Pues aquí podemos ver dos cosas, hermano. Precisamente que vemos que los cristianos, ¿verdad?, entran a la gloria por medio de la muerte, como lo hizo Moisés. Pero Pablo nos dice en la generación de cristianos, en Primera de Corintios, dice: he aquí os digo un misterio. Dice: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. ¿Sí? Entonces, ¿qué está hablando de ahí? ¿Qué está hablando ahí Pablo? Pues del arrebatamiento. Del arrebatamiento. O sea, es decir, que nosotros vamos a morir y a resucitar si es que no viene antes el Señor Jesús, ¿verdad? Porque dice que el Señor Jesús va a venir en una nube y vamos a ser arrebatados en el aire. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí hay una, podría decir un ejemplo de que si morimos antes de que venga el Señor Jesús, vamos a llegar a la gloria por medio de la muerte y la resurrección. Pero si viene el Señor Jesús antes y somos arrebatados,
pues no vamos a morir, no vamos a sufrir esa muerte, vamos a ser arrebatados, que sí nos va a dar otro cuerpo, pero vamos a ir a la gloria, allá a la gloria del Padre, pero no morimos, ¿sí? Entonces sería el ejemplo de Elías. Entonces es lo que nos deja ver, ¿verdad? Esa parte, esa predicción, ¿verdad? De ese fenómeno, de por qué aparece Moisés y por qué aparece Elías. Y veamos qué dice la carta de la primera de Tesalonicenses, si me acompañan. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 y 17. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces ahí nos deja ver precisamente la palabra que los que vivimos, los que estemos vivos en ese momento aquí en la tierra, vamos a ser arrebatados juntamente con el Señor. Pero el Señor no va a pisar la tierra. Muchos lo confunden ahí con la segunda venida de Cristo. No, la segunda venida es cuando su reino se establezca aquí por 1000 años, ¿no? Por el reino milenial que le llaman, ¿sí? Entonces podemos ahí ver ese gran misterio que hay ahí. Por eso Pablo ahí en 1 Corintios 15:51 pues habla precisamente de que nos dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Entonces aquí pues vemos esa transfiguración del Señor Jesús, ¿verdad? Que se le presenta a los 3 discípulos. Y veamos en el versículo 6, dice: al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Fíjense, algo tremendamente, que ellos al ver eso, al ver la gloria de Dios, ellos se postraron, ¿sí? Se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces, nosotros podemos a lo mejor ver esto, que a lo mejor nosotros cuando nos dicen la presencia de Dios está aquí, pues uno dice, sí, pero no tenemos ese discernimiento, esa sensibilidad de que estamos ante un Dios vivo, ¿verdad? Y hay veces somos irreverentes en esa parte. Y vemos aquí que los discípulos, ¿verdad? Dice que se postraron al ver eso. Ellos tuvieron ese privilegio de ver eso. Nosotros, pues no lo vemos porque nuestra salvación es por fe, ¿verdad? Nuestra salvación es por fe. Que lo creemos que el Señor Jesús murió, fue crucificado y resucitó, y Él está a la diestra del Padre. Y creemos que Él está vivo. Y lo creemos por fe, ¿verdad? Porque la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin fe nadie verá a Dios. Entonces realmente vemos aquí que que ellos tuvieron esa actitud de postrarse
En el versículo 7 dice, entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo, levantaos, levantaos y no temáis. O sea, levántense, no teman. O sea, los animó, los fortaleció. En el 8 dice, y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Entonces cuando ellos se postran delante de lo que están viendo, perdón, y se postran, y cuando el Señor los toca y les dice, levántense, no temas. Cuando ellos se levantan, dice que ellos ya no vieron nada, sino nada más al Señor Jesús. Entonces fue un momento en que el Señor les permite ver, ¿verdad?, la gloria de Dios. Y tenemos varios ejemplos en la Biblia de varios grandes siervos, ¿verdad?, que han visto la gloria de Dios. Por ejemplo, tenemos a Isaías, el profeta Isaías. Si me acompañan, capítulo 6. Isaías 6, versículo 1 y 7. Dice en el 1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, o sea, lo vi, dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y de ahí nos vamos al 7, dice, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto toco tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Entonces cuando Isaías vio al Señor sentado en su trono, que está lleno de gloria, ¿verdad?, él se quebrantó, dice la palabra que él se quebrantó, ya que él se consideraba indigno de ver al Señor en toda su esplendor, en toda su gloria. Entonces esto nos deja ver que qué actitud nosotros debemos tomar, ¿verdad?, delante del Señor. Dice que él se quebrantó. Entonces, ahí en el versículo 7 dice, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que os toco sus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Entonces él nos perdona. Pero ¿qué tenemos que hacer si nosotros le hemos fallado, seguimos fallando? Tenemos que venir, ¿verdad?, al arrepentimiento, perdonar, y bueno, venir, pedirle perdón y también perdonar para que seamos perdonados. Entonces así a Isaías dice que fue limpio de su pecado y le quitó la culpa, porque dice que nadie puede ver a Dios, pero ellos sí vieron la gloria de Dios. Entonces tenemos también otro ejemplo en Ezequiel, del profeta Ezequiel, capítulo 1, versículo 26. Vean lo que dice. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba, y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así será el parecer de resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz
de uno que hablaba. Entonces vean, aquí también podemos ver del profeta Ezequiel, ¿verdad? Tuvo esa oportunidad de presenciar el trono de Dios. Sí, y aquí lo describe, ¿verdad? Como algo indescriptible que lo cubría, y ahí hace mención o de alguna manera lo compara con metales, pero aquí dice que es indescriptible, o sea, no se puede comparar con lo que hay aquí en la tierra. O sea, habla de aquí de zafiro, sí, de zafiro, y habla de otros metales, ¿verdad? Y que dice que así es el resplandecer de Dios. O sea que no se puede comparar con lo que hay aquí. Y habla precisamente del bronce, ¿verdad? Como el bronce refulgente, o sea, que destella luz. Entonces, así es la gloria de Dios. De esto nos permite ver, ¿verdad?, cómo es la gloria. Algo indescriptible. También tenemos otro ejemplo con el profeta Daniel. Vamos si me acompañan al libro de Daniel, capítulo 10. Versículo 4 al 8. Vean lo que dice: y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilio, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Ante mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Entonces podemos ver ahí también de Daniel, ¿verdad?, que él experimentó esta gloriosa experiencia de ver la gloria de Dios. Y dice que se cambió en desfallecimiento, o sea, nadie puede soportar, ¿verdad?, la presencia de Dios en su esplendor. Entonces vemos ahí la actitud de estos hombres. Y podemos ver también precisamente en el apóstol Juan, ¿verdad? Si vamos a Apocalipsis 1, versículo 12 al 17. Y dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Perdón. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies,
Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Entonces ahí podemos ver, ¿verdad? De igual forma a Juan, el apóstol Juan, que tuvo esa oportunidad de ver a Jesús. Aquí vemos precisamente pues que Juan ahora sí que es llevado a la isla de Palmos, ¿verdad? Como exiliado, como prisionero. Y entonces ahí es donde el Señor precisamente le habla a Juan, ¿verdad? Que va ahí, seguramente iba caminando, no sé, en algún lugar, y dice que el Señor se revela, ¿verdad? Se le muestra. Entonces, ¿qué actitud tomó ahí Juan? Que dice que cayó, ¿verdad? Cayó como muerto a sus pies. Entonces vemos la actitud de todos estos hombres, ¿verdad? De postrarse, de arrepentimiento, ¿verdad? De tener esa, pues tener esa actitud de reverencia hacia algo que es sumamente glorioso y que es indescriptible, por lo que muestra aquí la palabra. Entonces podemos ver a través de todos estos relatos, ¿verdad?, que se describe la gloria de Dios. Y aquí la compara precisamente con toda clase de metales, como veíamos, metales preciosos, lo compara con el fuego, ¿sí?, con los relámpagos, con la nieve. Entonces podemos decir que la gloria de Dios es tan sublime que no hay nada en esta tierra, ¿verdad?, que pueda describir su grandeza y describir el sublime de la majestad. Entonces también podemos ver cómo estos hombres, ¿verdad?, que presenciaron esa gloria de Dios, esa gloria del Señor, fueron quebrantados. Por ejemplo, veíamos Isaías se quebrantó tanto que confesó sus pecados. Ezequiel se postró sobre su rostro en la tierra. Vemos a Daniel, dice que quedó sin fuerzas y se desplomó. Vemos a Juan, el apóstol Juan, que cayó como muerto a los pies del Señor al presenciar su gloria. Entonces, regresando a Mateo 17, versículo 5, dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea que todo esto estaba sucediendo por la voluntad del Padre. ¿Sí? O sea, porque así el Señor lo permitió. Y entonces ahí le ratifica: este es mi Hijo amado, ¿verdad? Esta frase la podemos ver, o estas palabras las podemos ver cuando es bautizado, ¿verdad?, el Señor Jesús por Juan el Bautista, que le dice, y que se oye también una voz del cielo, que dice: ese es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces aquí vuelve a decir: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, el Padre estaba contento, agradecido, porque el Señor Jesús estaba caminando sobre el propósito el cual fue enviado, ¿verdad?, a esta tierra. Entonces él fue obediente. Y dice, ahí mismo dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Ahí hay de unas palabras tremendas, dice: a él oíd, o sea, a él escuchar su palabra, a él nada más. Sí, porque pues a través de nosotros de
de la escuela, que vamos avanzando, ¿verdad? En los niveles primaria, secundaria, prepa, universidad, pues precisamente como los profesores, por ejemplo, no conocen de la palabra, y aparte que no, en las escuelas no se puede hablar de Dios, entonces pues ellos enseñan pues filosofías y palabras de hombres, ¿verdad? Pero aquí el Padre dice: oíd a Él, ¿a quién? Al Señor Jesús. ¿Para qué? Para que puedas alcanzar la gloria a través del aceptar, ¿verdad?, a su Hijo Jesús como su único Salvador, y reconocer que Él murió por cada uno de nosotros, pero resucitó y Él está vivo. Entonces dice: a Él oíd. ¿Para qué? Para que no seamos desviados. Vayamos a Hebreos capítulo 1, por favor. Es el libro que habla sobre salvación. Hebreos 1, versículo 1 al 4. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces ahí está hablando que ha hablado a través del Hijo. ¿A través de qué? Del Señor Jesús. Por eso dice, ahí dice: oíd a Él. En el versículo 3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. O sea, quiere decir que por su palabra, que es poder, ¿verdad?, se mueven todas estas cosas. El universo, ¿verdad?, las galaxias, los planetas, todo por Él nada más. Entonces, aquí en el versículo 4 dice: hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Entonces vean, ahora sí que estamos viendo al Señor, a Dios mismo, ¿verdad? En el Señor Jesús, el Dios mismo. Entonces aquí dice que habló primero a través de los padres, por medio de los profetas, ¿sí?, por medio de reyes, de jueces, y ahora ha hablado por medio del Hijo. Entonces nosotros tenemos que oír y escuchar al Hijo, al Señor Jesús. Entonces fueron los profetas, fueron el Hijo, pero ahora tenemos alguien más poderoso también, aún más, el Espíritu Santo, que es el que mora dentro de nosotros. Entonces, si vemos esos tiempos, pues fueron los profetas en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, pues cuando el Señor Jesús estuvo aquí, fue el Señor Jesús. Pero ahora, ¿quién es el que nos guía a la verdad? El Espíritu Santo. Porque nosotros, al haber creído, ¿verdad?, en el Señor Jesús, en su muerte y en su resurrección, nos ha sido dado el Consolador, el Espíritu Santo, y que es el que mora en nosotros y es el que nos guía a la verdad. Es el que nos guía al propósito por el cual hemos sido enviados a esta tierra, y que tenemos nosotros un propósito en Él, y que de esa manera nosotros no vamos a ser desviados si nosotros escuchamos a la voz del Espíritu Santo. Porque cuando nosotros no hacemos la voluntad
pues el Espíritu Santo se contrista, ¿verdad? Me queda muy claro esa plática con un hermano en una ocasión donde dice precisamente que él tenía unos ojos puestos, unos ojitos pintados ahí en la pared, ¿verdad? E inclusive en su carro, porque esos ojos simulaban al Espíritu Santo o a Dios que lo estaba viendo en todo momento, y eso permitía que él no se desviara y que no hiciera cosas indebidas, cosas que no son agradables a Dios. Porque, hermanos, se nos olvida que tenemos al Espíritu Santo, a Dios mismo dentro de nosotros. Se nos olvida. ¿Por qué? Porque nuestra lucha es ¿con qué? Con carne, con nuestra carne, ¿verdad? Pero dice que si fallamos o si pecamos, abogado tenemos para con su Hijo, ¿verdad? Abogado tenemos para con el Padre a través de su Hijo. Entonces, pero tratemos de no fallar, ¿no? Porque esa es la finalidad de caminar cada día, ser mejores, cada día perseverar en el camino, en la palabra. Pero si fallamos, pues sí, tenemos, por su gracia, tenemos ese perdón, siempre y cuando nos arrepintamos. Pero entonces se nos olvida que el Espíritu está dentro de nosotros y nos desviamos, hacemos cosas que no son agradables a Dios. Y entonces nosotros, pues para no desviarnos, tenemos que pues estar más en comunión con Él a través de la oración, a través de su palabra, para poder lograr, ¿verdad? Y poder alcanzar la meta. En este caso, al varón, a la estatura del varón perfecto que es el Señor Jesús. Por eso ahí dice que escuchar o oír a Él. Sí, porque de esa manera no vamos a ser desviados. Entonces, podemos ver ahí en el versículo 9, dice, cuando descendieron del monte, o sea, ya cuando descendieron, cuando bajaron, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión, o sea, porque fue una visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces aquí el Señor Jesús les está pidiendo que no lo digan a nadie, que no le platiquen a nadie, ¿sí? Pero bueno, vemos que realmente, seguramente ellos no entendieron en ese momento lo que estaba pasando, ¿verdad? O lo que iba a pasar. Porque podemos ver que cuando el Señor Jesús es crucificado y lo llevan a la tumba y resucita, pues los discípulos, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué se encontraban haciendo? Estaban pues escondidos, ¿verdad? Temerosos de que también a ellos los fueran a tomar presos. Entonces, si ellos hubieran realmente entendido lo que el Señor Jesús les dijo, pues otra cosa hubiera sido, ¿no? Su actuar hubiera sido diferente. Pero pues sabemos que los discípulos, así como pues nosotros, pues somos similares a ellos, porque somos personas que pues nos habla, se nos dice la palabra, pero aún pues igual seguimos fallando, ¿verdad? Seguimos fallando, pero ese es el camino por el cual, ese es el propósito por el cual estamos aquí, de seguir creciendo, seguir avanzando, que nuestra fe siga siendo fortalecida cada día. Fíjense, entonces ahí podemos ver que el Señor Jesús se fortalece, es fortalecida ahí su fe a través de estar ahí en la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces nuestra fe tiene que ser
incrementada, acrecentada para poder cumplir el propósito. Mire, acompáñenme, si me acompañan a segunda de Pedro, segunda carta de Pedro. En el capítulo 1, versículo 3, vean lo que dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. O sea, el Señor nos ha dado grandes promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, o sea, a causa del pecado. En el 5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por eso mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, el dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. O sea, ¿qué está diciendo ahí el apóstol Pedro? El apóstol Pedro, vemos que él estuvo ahí con Jesús, estuvo en ese evento de la transfiguración, y por eso él también exhorta, a través de esta carta, está exhortando, ¿verdad?, a los cristianos que añadan a la fe virtud. O sea, no quiere decir que no tengan, sino que hace falta más, ¿sí? Añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la palabra. Porque ¿qué dice en Oseas? En el libro de Oseas, que su pueblo pereció por falta de conocimiento. O sea, quiere decir que no es que no supieran, sino les faltó. Entonces nosotros igual tenemos que estar instruyéndonos cada día más en la palabra. Por eso dice aquí: añadir a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. O sea, es decir, que me pueda yo controlar, ¿verdad? O sea, es decir, abstenerme de hacer cosas que no son agradables ante los ojos de Dios. O sea, tener dominio propio. Tómate una. Bueno, solo. Es dominio propio, ¿verdad? Bueno, yo se los digo porque esa es mi debilidad, o era mi debilidad. ¿Sí? Que dice, tómate una. No, una nada más. Bueno, una. Pues ya, no era una, era muchas, ¿verdad? Entonces, tener dominio propio, ¿sí? Controlarse. Entonces, por eso aquí el apóstol Pedro está diciendo eso. Y dice a la piedad, dominio propio, al dominio propio, paciencia. O sea, paciencia, hermanos, ¿sí? Porque a veces uno es desesperado, quiere uno rápido las cosas, no sabe uno esperar en el momento y en el tiempo de Dios, porque Dios quiere lo mejor para nosotros, pero tenemos que saber esperar, ¿verdad? ¿Sí? Si ya no tengo zapatos, híjole, bueno, yo me compro unos, acomodé el lugar, ahorita pido prestado, ¿no? Pero no, es mejor, Señor, ya tú sabes de lo que tengo necesidad, pues provéeme para que pueda yo comprar unos zapatos. Y si no, pues espero hasta que tú me digas, ¿sí? Esa es la actitud que debemos de tomar, ¿no? Esperar, ser pacientes. Luego dice a la paciencia, piedad, ¿verdad? Tenemos que tener piedad, hermano. Y vean en el versículo 7, a la piedad, afecto fraternal.
O sea, afecto fraternal, fraterno, ¿con quién? Con los hermanos, porque somos una familia, ¿verdad? Formamos un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Entonces dice que si una mano se duele o el pie, pues se duele todo el cuerpo. Entonces somos una familia, tenemos que tener ese afecto fraternal para con los hermanos, con la congregación. Y dice, y al afecto fraternal, amor. Entonces ahí está precisamente uno de los frutos, ¿verdad?, del Espíritu Santo, el amor. Bueno, muchos de los frutos, pero aquí toca algunos cuantos, pero en este caso la paciencia, el amor, ¿verdad? El amor. Entonces, y en el 8 vean lo que está diciendo el apóstol Pedro, porque si estas cosas están en vosotros, o sea, si esas cosas las tenemos y abundan, no os dejarán estar ociosos, ¿sí? Ni sin fruto. O sea, ¿qué pasa cuando uno está sin hacer nada? Empieza uno, pues la mente empieza a volar, ¿no? Y si hago esto, y si voy acá, y si esto. Entonces es la ociosidad lo que nos hace, hay veces, desviarnos y caer, ¿verdad? O digo, bueno, no es malo por las redes sociales, pues es un medio de comunicación brillante, importantísimo, pero hay veces sí nos excedemos, ¿verdad? Mucho tiempo en estar viendo otras cosas que no son edificantes para nuestra vida. Entonces ahí entra la ociosidad. Entonces dice que si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero vean la advertencia en el 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. O sea que vemos muy corto, nada más, vemos las cosas nada más a cierta distancia, nada más. Tenemos un límite. Y dice, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Verdad? Entonces, nos olvidamos de que hemos fallado, de que estamos haciendo las cosas mal. ¿Por qué? Porque estamos cegados. Dice que somos cegados en nuestro entendimiento, pero la palabra, el Espíritu Santo es el que viene y es el que nos quita esa ceguera espiritual y nos alumbra el camino. Y en el 10 ya dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Sí? Entonces ahí pues está hablando de fortalecer esa fe, de añadir más cosas para que sea fortalecida nuestra fe. No quiere decir que no haya, no lo tengamos, sí, pero está corta, tiene que ser aumentada. Entonces ahí podemos, regresando aquí al pasaje del Señor Jesús en la transfiguración, pues dice que Jesús hablaba, ¿verdad?, con Moisés y con Elías, y de esta manera él pues también le fue fortalecida su fe. Entonces podemos nosotros ahí ver pues varias cosas como ya las mencionamos, ¿sí? Entonces, ¿qué tan glorioso es estar, ¿verdad?, en la presencia de Dios? Entre más uno pues lee, cada día uno pues nuestro entendimiento se va abriendo y cada uno quiere más y más, y hay veces pues sí, a lo mejor no entiende uno de momento, pero si uno le pide al Señor, Él nos va a guiar, Él nos va a ayudar, Él nos va a guiar al conocimiento, ¿verdad?, de la palabra, para que podamos nosotros precisamente alcanzar ese propósito por el cual fuimos llamados cada uno de nosotros. Por ejemplo, yo les hacía una pregunta a mis alumnos, ¿verdad?, de la escuela, de donde trabajo,
y les decía, ¿por qué estás aquí? O ¿por qué estás aquí? ¿O tú crees que el hecho de estar aquí es casualidad? ¿O para qué estás aquí? Y sí, pues realmente muchos no saben el por qué están aquí, por qué están en este mundo. Y lo primero que dicen es que pues yo no pedí nacer. Pero entonces, si no pediste nacer, hay un propósito, ¿no? El por qué estás aquí. Entonces, pues sí, desafortunadamente muchos que no conocen de la palabra, pues andan en el mundo, pues sí, vagando. Entonces, nosotros somos afortunados porque el Señor nos ha dado ya un propósito, el cual nos enfocamos, ¿verdad? Y que cada día tratar de caminar de la mejor manera, haciendo la voluntad del Padre. Por eso ahí el Señor Jesús les decía, ¿verdad? En el versículo 16, en el capítulo 16, que les decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. O sea, negarse a sí mismo, ¿sí? Negarse a sí mismo, o sea, es decir, no hacer nuestra voluntad, sino hacer la voluntad del Padre. Posteriormente, tomar la cruz. El tomar la cruz significa pues sacrificio. No todo es fácil. Dice que las cosas buenas cuestan trabajo. Las cosas que son pues no son buenas, pues son fáciles de conseguir. Por ejemplo, el robar es fácil, tomar cosas ajenas, ¿eh? Pero no tienes, ahora sí que no hay un esfuerzo ahí para alcanzar eso. Entonces, por eso así el Señor Jesús dice, tome su cruz y sígame. Sígame ¿a dónde? A la salvación. ¿Sí? Porque ese es el regalo que Él nos ha dado, el Padre nos ha dado, ¿verdad? A cada uno de nosotros, aún sin merecerlo, porque nosotros pues no lo merecíamos, pero tenemos ese gran regalo inmerecido, y que a través de la fe en Él vamos a poder llegar un día delante de Él y verlo cara a cara, así como en este evento, ¿verdad?, de la transfiguración, que Él estaba en la presencia, ¿verdad?, en la presencia junto al Padre. Entonces, hermanos, con esto ya voy a terminar. Entonces, ¿cuál sería los puntos importantes de la transfiguración, de este evento, ¿verdad? Un evento pues extraordinario, ¿verdad? Podríamos decir, un acontecimiento en la vida de Jesús, ¿verdad? Que aconteció porque era precisamente el camino o el rumbo hacia el Calvario, el rumbo hacia la muerte, a la crucifixión y la resurrección. Entonces, ¿qué podemos decir de la transfiguración? Pues que apunta precisamente, que el reino de Dios va a venir sobre la tierra. ¿Sí? O sea, hablando del reino de Dios que venga a establecer, ¿verdad?, a esta tierra, su reino milenial. Podemos también decir que la transfiguración es una figura de la resurrección. Es una figura de la resurrección del cristiano. Porque nosotros tenemos una promesa que cuando moramos, ¿verdad?, vamos a resucitar, así como el Señor Jesús. Y que nuestra alma va a ser escoltada, ¿verdad?, por los ángeles hasta el tercer cielo. No este cielo que se ve, sino el segundo y tercer cielo, más allá de las galaxias, más allá de todo, del cosmos.
Entonces tenemos ese gran privilegio, ¿verdad? Esa gran promesa que habla precisamente de la resurrección del cristiano. También nos indica la importancia de nada más escuchar, de escucharlo a Él. Por eso dice oíd, a Él oíd. Nada más escucharlo a Él. O sea, la palabra de Dios que está aquí, que tenemos ahora el privilegio de poderla tener en nuestras manos. Escucharlo nada más a Él. Y vean, si me acompañan en Colosenses 3. Colosenses 3, hermanos. Dice en el versículo 1, sí, dice, sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces tenemos que poner nuestra mirada en Él, hermanos, en Él, para no ser desviados del propósito. Somos privilegiados, ¿verdad? Porque ahí en Efesios dice que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Entonces fuimos escogidos. Y eso pues nos llena, ¿verdad? De gozo, saber que nosotros sin merecerlo, Dios nos dio esa oportunidad, ¿no? Esa oportunidad, esa gran oportunidad y gran regalo inmerecido. En Segunda de Corintios 4, versículo 18, vean lo que dice el apóstol Pablo. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, está diciendo leve tribulación. Pruebas, va a venir circunstancias, ¿sí? Pero que esas pruebas, esas tribulaciones va a producir en nosotros cada vez un más excelente y eterno peso de gloria. En el 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces podemos ver aquí lo que sea a nuestro alrededor. Todas esas cosas, todos esos bienes son temporales. Esto se acaba, ¿verdad? Esto se acaba. Cualquier cosa se acaba. Nosotros mismos, nuestro cuerpo se va a acabar un día. Pero dice que nosotros pongamos, ¿verdad?, nuestra vista en las cosas que no se ven. ¿Sí? Sino en esas cosas eternas. Por eso dice la palabra edificar allá en los cielos y no aquí en la tierra. No afanarnos, ¿verdad? Hay veces se afana uno por muchas cosas. Pero ¿de qué va a servir? ¿De verdad qué va a servir? Al rato una enfermedad, lo que sea, y pues ya. Claro, va uno a ir allá, pero a lo mejor deja de hacer uno el propósito por el cual fuimos llamados. Entonces, algún día tendremos que partir, pero que sea al tiempo de Dios y al tiempo que Él diga. Entonces poner, ¿verdad?, nuestra vista en esas cosas que no se ven, pero que creemos que existen.
Entonces vemos ese regalo inmerecido, ¿verdad? Que el Señor nos ha dado. Así como les dejó ver el Señor Jesús a sus discípulos la gloria de lo que es la gloria, a dónde iban ellos a llegar, les estaba mostrando, ¿verdad? Precisamente que ahí estaba Moisés, estaba Elías. Así un día ellos iban a estar y un día vamos a estar, ¿verdad? Por eso dice la palabra ahí en Filipenses 2, 6, 7, el cual dice, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces nosotros hoy, la invitación es esa, el día de hoy. ¿Qué actitud nosotros vamos a tomar delante de Dios, de la presencia de Dios? Nosotros ya vimos ahorita, hace un ratito, algunos ejemplos de esa actitud, ¿verdad? Que tomó el profeta Isaías, ¿verdad? Ezequiel, Daniel, el apóstol Juan, donde dice que Isaías se quebrantó tanto que confesó sus pecados. Daniel, que también fue desplomado, ¿verdad? Al ver la gloria de Dios. Juan, el apóstol, que dice que cayó como muerto ante los pies del Señor, en su presencia. Entonces hoy tenemos ese privilegio, hoy nosotros, ese privilegio de estar aquí hoy, de estar reunidos, de estar escuchando la palabra de Dios. ¿Sí? Dice que la palabra es verdad. Yo me puedo equivocar, pero la palabra no se equivoca. Entonces, tenemos que seguir, hermanos, perseverando cada día. Cada día, así como esos discípulos, ¿verdad? Para que un día estemos allá en la presencia de Dios. ¿Por qué no te pones de pie, hermano? Y ahí en tu lugar, cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Y hoy es el momento y el tiempo de humillarnos delante de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, porque Él está aquí. No lo vemos, pero sabemos y sentimos que Él está. Y aún más cuando nosotros sabemos que Él mora dentro de nosotros. Cierra tus ojos, hermanos, vamos a orar hoy. Humíllate delante de Él, agradécele lo que tengas que decirle hoy. Agradécele por ese regalo inmerecido que tenemos cada uno de nosotros, que nosotros sin merecerlo, Él nos los otorgó, ¿verdad? Simplemente por su gracia y su misericordia. Hoy en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor, por este privilegio hoy que nos das de estar aquí, Señor, delante de tu presencia. Hoy nos humillamos con humildad y reverencia. Te pedimos, Señor, perdón sabemos que te hemos fallado, sabemos que seguimos fallando, pero tú has dado ese privilegio, Señor, de venir y arrepentirnos delante de ti, porque dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo tu Hijo. Agradecido, Señor, por que una vez enviaste a tu Hijo a este mundo para salvarnos de la maldad, salvarnos del pecado, y Él se puso en lugar de nosotros, siendo que nosotros debimos haber pagado y haber sufrido esa consecuencia. Pero tú, por tu gran amor y tu gran misericordia,
mandaste a tu Hijo para que Él pagara por nosotros. Gracias, Señor. Gracias por el sacrificio en la cruz. Gracias, Señor, por la resurrección. Gracias, Señor, porque sabemos que tú vives y reinas. Reinas por los siglos de los siglos. Te damos gracias en esta tarde. Agradecido, Señor, porque tú sigues supliendo nuestras necesidades, y aun cuando aún nos faltan cosas, yo sé que tú vas a hacer grandes cosas. Tú tienes y sabes de lo que nosotros necesitamos, así como tu palabra dice que aún los pajarillos que no siembran, ellos comen. Cuanto más nosotros, Señor, que siendo tus hijos, tú sabes de lo que tenemos necesidad. Hoy ponemos en tus manos, Señor, nuestras necesidades, nuestras enfermedades. Si hay alguien, Señor, que esté enfermo, Señor, hoy yo te pido, Señor, que derrame sanidad sobre su vida. Que seas tú, Señor, obrando, Señor, en cada uno de ellos. En alguna necesidad, Señor, económica, en alguna necesidad financiera, yo te pido, Señor, que tú lo obres. Te pedimos, Señor, perdón por eso, porque hay veces hacemos las cosas, Señor, por nuestra voluntad, sabiendo que no debe ser así, sabiendo que debemos de hacer tu voluntad, pero aún así, Señor, lo hacemos. Por eso te pedimos perdón. Hoy nos arrepentimos y nos humillamos delante de ti. Así, Señor, como esos siervos tuyos que un día vieron tu gloria, Señor. Esos hombres, Señor, siervos esforzados, valientes. Ayúdanos, Señor, a seguir perseverando. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Ayúdanos a poder, Señor, concluir y alcanzar la meta, Señor, que tú nos has trazado, de llegar un día a tu presencia y ver tu gloria, así como lo pudieron ellos experimentar, un día también poderlo ver con nuestros propios ojos. Agradecido, Señor, por todo lo que tú nos das, así como dice tu alabanza, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres bueno, tú eres grande, tú eres misericordioso. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres grande. Hoy te alabamos, te bendecimos y te damos, Señor, toda la gloria, toda la honra sea para ti, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén, amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? Amén, amén. Gloria a Dios, hermanos. Toma tu lugar, hermano.